Sean bienvenidos a este video donde daré a conocer sobre mi proyecto de vinculación de la carrera de Derecho de la materia de Practicum 1, Servicio Comunitario, del cuarto ciclo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Proyecto de vinculación, garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como subtema tenemos a las calumnias e injurias en medios digitales, el autor Julio Baker Bonilla Góngora en el año 2022. Calumnias e injurias en medios digitales. En la actualidad, con el cambio que sufren las tecnologías de información y comunicación TICs, ha permitido que las personas desarrollen métodos y prácticas maliciosas, donde se utiliza la informática como medio u objeto para un sinnúmero de posibles conductas que atentan contra el bien jurídico, económico, social y cultural de las instituciones. Al final de todo este proceso, son los ciudadanos los que terminan siendo afectados en su patrimonio, privacidad e intimidad. A estas prácticas se las denomina globalmente como delitos informáticos. La libertad que otorga el anonimato en redes sociales y la facilidad de expresión de las ideas permite que en algunos casos se lleven a cabo conductas ilícitas que atentan contra el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de otras personas. Ficha legal Código Orgánico Integral Penal. En nuestra legislación ecuatoriana hace referencia en el Código Orgánico Integral Penal el delito contra el derecho al honor y buen nombre en el artículo 182. Nos manifiestan que la calumnia es cuando una persona que por cualquier medio realice una falsa acusación de un delito contra de otra. Será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. No constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales. No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de la acusación. No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de la calumnia se retracte voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada. Ficha legal Constitución de la República del Ecuador. En el marco jurídico, la Constitución de la República del Ecuador ante la comunicación e información en su artículo 16, 17 y 18, derecho a la comunicación, donde nos da a conocer que son todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, la creación de medios de información social y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias. Ficha legal Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ante la transferencia o comunicación y acceso a datos personales por terceros, en su artículo 33 nos da a conocer que los datos personales podrán transferirse o comunicarse a terceros cuando se realice para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del responsable y del destinatario. Cuando la transferencia se encuentre en esta ley, se cuente además con el consentimiento del titular. Se entenderá que el consentimiento es informado cuando para la transferencia o comunicación de datos personales, el responsable del tratamiento haya entregado información suficiente al titular que la permita conocer la finalidad a que se destinarán sus datos y el tipo de actividad del tercero a quien se pretende transferir o comunicar dichos datos. Ficha legal Ley Orgánica de Comunicación. En la Ley Orgánica de Comunicación, ante los derechos de libertad en su artículo 31, derecho a la protección de comunicaciones personales, nos da a conocer que son todas las personas que tienen derecho a la individualidad y al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente,
a través de las redes y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizados o estén soportadas en papel o distintivos de almacenamiento electrónico. Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros, sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas de acuerdo a la ley. La violación de este derecho será sancionado de acuerdo a la ley. Ficha legal política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. La política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes nos habla sobre el cyberbullying, el ciberacoso, el cual se forma de acoso y agresión que se produce entre pares, teniendo como medio el Internet, celular u otra tecnología, con la intención de propagar mensajes o imágenes crueles y que estos sean visualizados por varias personas. La reproducción rápida de mensajes y su permanencia en el tiempo en la web resultan una pesadilla para la víctima. El cyberbullying es un problema especialmente grave debido al anonimato, ya la no percepción directa e inmediata del daño causado y la adopción de roles imaginarios en la red. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, ONU y la Fundación Telefónica, el 55% de los jóvenes latinoamericanos ha sido víctima de ciberacoso. Referencias doctrinarias: derecho a la intimidad o privacidad. En la obra de Derecho a la intimidad o privacidad, a la honra y a la propia imagen, su protección frente a la libertad de opinión e información, del autor Emilio Pfeffer Urquiaga, nos da a conocer que en algunos países se sancionan las violaciones a la vida privada atendiendo al criterio del lugar donde se dan los hechos. Otros sancionan según la calidad personal del sujeto, siendo la notarialidad el límite definitivo entre la vida privada y lo público. Referencias doctrinarias: el derecho a la intimidad de las personas. La obra de Intimidad, Privacidad y Honor en Internet del autor Víctor Salgado Seguín nos da a conocer que el derecho a la privacidad es mucho más reciente que el derecho a la intimidad, teniendo su nacimiento por la gran demanda de las tecnologías de la información y la comunicación para tratar las grandes cantidades de datos de un individuo, obteniendo de esta manera un perfil muy detallado. Referencias doctrinarias del delito de la violación a la intimidad de los datos personales. En la obra El delito de la violación a la intimidad a los datos personales en relación a la cláusula de reserva y confidencialidad en redes sociales, de la autora Hilda Doménica Quispe Gómez Jurado, nos da a conocer que el Estado ecuatoriano pese leyes sancionatorias como restrictivas para la sociedad. Sin embargo, cuando la sociedad presenta actos ilícitos, se adapta con el tipo penal para obtener no solo la ejecución del acto como tal, sino también la sanción que sea proporcional. La violación a la intimidad de los datos personales especialmente posee el carácter sancionador con una pena privativa de libertad. Referencias doctrinarias de las redes sociales: derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En su obra Implicaciones jurídicas de los usos y comentarios efectuados a través de las redes, del autor Vicente Guzmán Fluja, nos dice que el ejercicio del fundamental derecho a la libertad de información, unido o no a la de libertad de opinión, provoca colisiones de mayor o menor gravedad con otros derechos fundamentales, sobre todo con los derechos de honor, a la intimidad y a la propia imagen. Hay una abundante y consolidada doctrina del Tribunal Constitucional como jurisprudencia del Tribunal Supremo que han establecido las reglas y condiciones en las que la libertad de información prevalece sobre los otros derechos fundamentales.
Cabe decir que esta prevalencia de la libertad de información es la regla general que solo cede en concretos casos, regla que está en consonancia con la línea marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Referencias doctrinarias, responsabilidad de intermediarios. Tenemos al autor Edison Lanza con su obra Estándares para un Internet libre, abierta e incluyente, donde nos da a conocer que la transmisión de contenidos en Internet depende de los intermediarios. Los intermediarios son generalmente definidos como cualquier entidad que permita la comunicación de información de una parte hacia otra. Sin embargo, la definición legal de intermediario puede ser distinta entre jurisdicciones o entre países, como destacó el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad, opinión y de expresión de Naciones Unidas. Son intermediarios desde los proveedores de servicios de Internet a los motores de búsqueda y desde los servicios de blogs a las plataformas de comunicación de comunidades en línea, las plataformas de comercio electrónico, servidores web, redes sociales y entre otras. Comentario personal. Al inicio de esta nueva era, la información y el conocimiento, no existían malas intenciones entre aquellos que utilizaban este espacio, compartiendo sus ideas y comentarios desde cualquier parte del mundo. Al convertirse el Internet en la herramienta que supera los obstáculos de orden socioeconómico, geográfico, cultural y temporal, rápidamente fue el escenario perfecto para aquellos que desconocen por completo los conceptos básicos de convivencia y no utilizan esta plataforma virtual para compartir información, sino para valerse de ella y causar daño, vulnerando los derechos del ser humano. Conclusión. El Estado crea leyes para el bien de sus ciudadanos, por lo que en la actualidad, al ver una evolución de las tecnologías de la información y comunicación, en donde hasta el más pequeño de la familia tiene ingreso, en el cual se puede proceder a divulgar información fácilmente, se ha visto oportuno la facultad de buscar garantías para el cuidado del ciudadano en dichos campos informáticos. En la actualidad vivimos en la era social de la información en donde continuamente intercambiamos datos. Con esta revolución tecnológica nos podemos dar cuenta que el ciudadano que maneja estas tecnologías tiene un poder en esta sociedad de la información. La comunicación pública no pertenece únicamente a las instituciones de gobierno, sino también a las instituciones privadas, siendo de esta manera la apertura de nuevas leyes y reglamentos para la protección de los datos personales. Los derechos digitales con lineamientos específicos sobre la protección de los datos personales y asimismo dictan obligaciones a los responsables que suben dicha información y sanciones a los que den mal manejo de esta. Muchas gracias.